Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres de Génesis 6. Muchos han llegado a predicar, predicadores de renombre, que los hijos de Dios eran los ángeles caídos. Pero los ángeles caídos no pueden y nunca han sido llamados en el Antiguo Testamento como hijo de Dios. Ahora bien, vemos algo antes de entrar en el tema. Allá en Job 2:1 dice de la siguiente manera: y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Aquí hay un punto y dice: vino también Satanás. Esto da a notar de que Satanás y sus seguidores no son considerados como hijos de Dios. Los caídos no son considerados hijos de Dios y no pueden ser llamados hijos de Dios en ninguna manera. Y la Biblia es clara en Job cuando dice: y vino también junto con ellos Satanás. ¿Por qué tuvo que haber una aclaración de que también vino Satanás? Porque no es hijo de Dios. Pero ¿cómo podemos entender esto de los hijos de Dios? Según la Biblia va narrando y va explicando, en el capítulo 5 están los descendientes de Set y los descendientes de Caín, mis queridos hermanos. Ahí se encuentran estas dos descendencias, dos pueblos, mis queridos hermanos. Y no me pregunten dónde Caín encontró mujer, porque esto no es el tema. Tengo un video donde lo explico claramente. Ahora bien, ¿cómo podemos notar de que no se nos habla de ángeles caídos cuando se refieren a hijos de Dios? Por lo siguiente, mis queridos hermanos. Vamos a leer a Génesis, su capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué realmente Jehová Dios se enoja con los hombres de la tierra? ¿Por qué? Si son los ángeles que están tomando las mujeres, el juicio no debería de caer sobre los hombres, sino sobre los ángeles, que ellos son los que están tomando, según muchos, a estas mujeres. ¿Por qué Dios entonces envía juicio sobre estos hombres? Y dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y dice la palabra de Dios aquí en el verso 4, mis queridos hermanos. Excusen que no estoy detallando mucho, porque quiero que se me entienda, mis queridos hermanos. ¿Cómo es posible, amado hermano, que siendo Dios un Dios justo, y son los ángeles que toman a las mujeres de los hombres, ¿por qué castigar a los hombres y no a los ángeles, mis queridos hermanos? Y muchos dicen que los gigantes que salieron o que se encontraban en el Viejo Testamento venían de estas relaciones. Mas la Biblia en el mismo texto, en el mismo contexto, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Es decir, en aquellos días cuando sucedió lo que sucedió, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. En pocas palabras,
El texto es claro, mis queridos hermanos. El problema es que muchos no quieren entender. Léase en Génesis 6, el verso 4. Busque su Biblia y vea que antes de los hijos de Dios llegarse a las hijas de los hombres, ya habían gigantes. Entonces, ¿de dónde vinieron estos gigantes? Entonces, ¿de dónde vinieron también los gigantes después del diluvio, mis queridos hermanos? Entonces, mis queridos hermanos, si Dios está juzgando al hombre por esta situación, es porque el hombre es culpable. Entonces podríamos decir que los hijos de Dios son hombres que Dios los llama como hijos, mis queridos hermanos. Y muchos se atreverían a decirme que en el Viejo Testamento no se le dice así a nadie. Pero ¿qué dice la Biblia? Salmo 2:7: ciertamente anuncié el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Osea 1:10: pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se le dice no soy mi pueblo, se le dirá sois hijos del Dios viviente. Ahí tenemos hijos de Dios, mis queridos hermanos, en el Antiguo Testamento. Mateo 5:9 en el Nuevo Testamento: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Lucas 6:35: antes bien, amad a vuestro enemigo y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Mis queridos hermanos, en Osea podemos encontrar que al pueblo de Israel se le llamó hijo del Dios Altísimo. Mis queridos hermanos, no entiendo cómo es que a la gente se le hace difícil entender esto, de que Dios es justo, mis queridos hermanos, y Dios no va a juzgar al hombre por algo que están haciendo los ángeles. No es posible esto. Esto no puede suceder en ninguna manera, ya que Dios es un Dios justo. Entonces, ¿a quién debería Dios juzgar y condenar y dictarle sentencia? ¿A los ángeles? Si usted cree que los que se llegaron a las hijas de los hombres fueron ángeles, ¿por qué entonces el castigo es para los hombres? Explíqueme a alguien de los eruditos que me pueda explicar esta situación, porque realmente vamos a decir que no estoy entendiendo. No estoy entendiendo cómo usted puede creer de que los ángeles vienen y toman mujeres para sí, entonces van a culpar a los padres de esas mujeres por una acción de los ángeles. Es imposible, mis queridos hermanos. Los hijos de Dios en Génesis se refiere, mis queridos hermanos, a aquellos hombres que empezaron a buscar y invocar el nombre de Dios en aquellos tiempos, mis queridos hermanos. La Biblia sigue diciendo y explicando en el mismo texto y en el mismo contexto de que Noé encontró gracia en Dios. ¿Y por qué Noé encontró gracia en Dios? Porque escuchaba la voz de Dios y hacía lo que Dios le decía, mis queridos hermanos. Recuerden, al estudiar la Biblia no se puede salir del contexto. Al salirse del contexto, quieren forzar al texto a que diga algo que la Biblia no dice. ¿De dónde salieron esos gigantes después del diluvio? Si solamente la genética de ángeles con humanos es que da gigante. ¿De dónde salieron esos gigantes?
¿De dónde salió Goliat? ¿Alguien puede darme esos detalles? Creo que no. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Dios sea contigo, con tu familia, hoy, mañana y siempre. Y espero que hayas entendido clarísimo este tema. Chao.